Hay fábricas que están construyéndose actualmente. Los trabajadores de la construcción están construyendo fábricas y fábricas, y no solamente para la inteligencia artificial, pero plantas de México y de Canadá que nos robaron mucha parte de nuestro mercado. Se han robado nuestros mercados, nuestros vehículos. Se fabricaba en Alemania, Japón y otros lugares. Porque nadie se mantuvo en esta postura como presidente de Estados Unidos y nadie tuvo el coraje, no lo sé por qué, de simplemente cobrar aranceles. Bueno, pues ese es el presidente Donald Trump, molesto, por supuesto. Antes atacó a los magistrados que votaron en contra o para derribar esta ley de emergencia con la que justificó sus aranceles el presidente Trump. Y después, por supuesto, regresa a estas narrativas de atacar a México, de atacar a Canadá, al decir que son países que les han robado, que han robado a Estados Unidos. Bueno, después de lo que decía el presidente Trump esta tarde, de este lado del hemisferio en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, instó a mantener la prudencia y la sangre fría ante los nuevos anuncios de aranceles que dio el presidente Trump. Vamos a escucharlo. Hace un año estábamos ante el tema de 25% a todas nuestras exportaciones. Y hoy en día, pues ya ven, la mayor parte de nuestras exportaciones no tiene esas cargas. No sé en qué vaya a acabar ahora el fallo de la Suprema Corte en Estados Unidos, que da por tierra con aranceles fundamentados en una disposición legal que tiene que ver con emergencia, poderes de emergencia. En el caso de México, solo algunas de las medidas arancelarias tienen que ver con esa disposición legal, hay otras que no. No me voy a extender en tecnicismos, pero les diría yo que en esencia el pronóstico que tenemos este año es salir avantes por la fuerza que tiene el comercio de los dos países. Es una parte sustantiva de la economía de Estados Unidos. El 12% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos está relacionado con lo que sucede en nuestro comercio. 12%. Vamos a hablar del tema. Me acompaña Kenneth Smith Ramos, economista, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC. Kenneth, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Primero, lo que me interesa de ti antes de hablar de México, porque este es un tema global, es en qué tipo de caos ves inmerso al mundo a partir del fallo y lo que todavía falta por definir de lo que serían las nuevas reglas en materia comercial. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Mira, yo te diría que es una muy buena noticia el fallo de la Suprema Corte. Es bueno para el comercio internacional en general. Sí le quita al presidente Trump un pilar de su política comercial, arancelaria, que le permitía de la noche a la mañana manipular los aranceles. Ese es el tema importante que hay que entender. Por supuesto, el presidente Trump tiene otras herramientas legales para imponer aranceles, la sección 232 por seguridad nacional, la sección 122 que ya anunció inclusive que va a imponer aranceles globales al 10%, pero para muchas de estas herramientas con las que cuenta ahora el gobierno de Estados Unidos no son inmediatas, tiene que haber investigaciones. En el caso de la 122 son medidas temporales. Para extenderlas más allá de 5 meses tendría que ir a pedirle permiso al Congreso, lo cual en todo momento ha tratado de evitar. Entonces sí cambia el balance, digamos, de la posición agresiva que puede tomar Trump en materia de las negociaciones que está llevando a cabo con otros países. Hay que ver la letra chiquita de cómo queda la orden ejecutiva que va a implementar estas nuevas aranceles de 10% global y ver, y eso es muy importante para México y también para Canadá, que se mantenga la exclusión que utilizó Trump en las aranceles de AIPA, es decir, excluir del arancel a todos los productos mexicanos de exportación que cumplan con la regla de origen del tratado. Exactamente, ese es el otro punto. Necesita México saber, lo mismo que Canadá y otros países, porque yo estoy segura que muchos que ya lograron acuerdos con Trump en estos meses, saber qué pasa. ¿Me quedo con, o me vas a imponer ese 10% a mí también o no? Y si es México y Canadá, nosotros que somos socios dentro del TEMEC, vamos a tener que pagar también ese 10% o no. Y lo que está pendiente es ver si eso llega en lo que firme esta tarde el presidente Trump o si hay que estar hablando después, en unos días más, de una llamada entre los gobiernos de Estados Unidos y de México para definirlo. Y en el momento estamos en la confusión, Kenneth.
Sí, lo que señalas es, digamos, es el pan de cada día con Estados Unidos, es la dinámica que han seguido. Cada vez que Estados Unidos impuso aranceles el año pasado, tuvimos que esperar a la orden ejecutiva, a las instrucciones que le gira el Poder Ejecutivo a aduanas y que quede en blanco y negro exactamente cómo lo van a implementar. Como bien señalas, ahorita hay muchas preguntas. La pregunta inmediata es, por supuesto, si nos van a excluir del arancel, lo que yo señalaba, los productos que cumplan con la regla de origen del tratado. Exacto. Pero también, de cierta manera, ver si estos aranceles de 10% se añaden a los aranceles ya existentes, por ejemplo, en el sector automotriz o las medidas de acero y aluminio. Lo que hizo el año pasado Estados Unidos para evitar un golpe mayor a su economía es no hacer lo que le llaman stacking, es decir, que los diferentes componentes arancelarios no se acumularan, porque de lo contrario el sector automotriz estaría pagando 80 o 90% de arancel. Entonces, todo eso se tiene que definir en los próximos días, y también hay un impacto muy importante. ¿Qué van a hacer los demás países que en este momento están negociando acuerdos bilaterales con Estados Unidos y que tenían la pistola en la cabeza por las aranceles de AIPA, justamente? Digo, todos los países han decidido negociar con Estados Unidos justamente porque saben que aunque se vayan los aranceles de AIPA, tiene otras herramientas el presidente Trump que ya está empezando a implementar y con las que va a seguir seguramente multiplicando, por ejemplo, el número de investigaciones en diversos sectores en materia de seguridad nacional. Entonces, los aranceles no se van por completo, pero sí es un paso muy importante, creo yo. Exacto. Y como tú decías, Kenneth, al principio de esta conversación, puede tener muchas herramientas, pero los tiempos para esos procesos y las respuestas para estos procesos, digamos, de reacción de quienes se vean afectados en ese nuevo ambiente de aranceles, también va a generar muchísimo caos, mucha burocracia, mucha lentitud e incertidumbre, es lo que se puede prever. Ahora, Kenneth, antes de hablar del TEMEC, que es muy importante, tú estás enterado, consciente de cuántas empresas en México han pedido también reembolso. No tenemos un número exacto, pero definitivamente si tú ves el universo de lo que ha recaudado Estados Unidos de todo el mundo, se habla de cantidades que rebasan los 175,000 millones de dólares, que hay que siempre recalcar el hecho que esto es un impuesto al consumo en Estados Unidos. Quienes pagan los aranceles son los importadores y los consumidores estadounidenses, y obviamente hay una afectación a las empresas exportadoras también, en el caso de México. No hay un número exacto, digamos, de empresas que vayan allá a solicitar o que hayan ya solicitado reembolso, pero seguramente, como el propio presidente Trump lo señaló, esto va a llevar a muchos litigios que pueden tomar mucho tiempo, y es un reto muy importante para la administración Trump. Mi primera pregunta sería si va a acatar el fallo de la Suprema Corte, y dos, ¿cómo le van a hacer para empezar a reembolsar estas cantidades que, como tú señalabas, estado por estado en Estados Unidos estamos hablando de miles y miles de millones de dólares? Y esa es la exigencia de muchas organizaciones gremiales el día de hoy ya del US Chamber of Commerce, que lo hagan rápido, expedito, que tiene cómo hacerlo el gobierno estadounidense, y Trump dice, pues espérense sentados. Ahora sí, en el TEMEC, julio 1, los 3 países miembros tienen que decidir si se van por 10 años de extensión o si nos estamos yendo a revisiones anuales. Este fallo y la reacción del presidente Trump, ¿qué te hacen pensar a ti que puede cambiar o generar mayor presión para Canadá y México? Mira, afortunadamente, como lo señaló el secretario de Economía el día de hoy, ya la gran mayoría de los productos que exportamos a Estados Unidos entran libre de arancel porque cumplen con la regla de origen. Entonces, sí hay un beneficio para aquellos productos que seguían exportando y estaban sujetos a este arancel del 25%, va a haber un beneficio ahí. Yo te diría que en la negociación el gobierno de México ha tomado la postura correcta de tratar en los últimos meses de trabajar con Estados Unidos para mostrar cooperación en materia de migración, de seguridad, y tratar de convencer a Estados Unidos de que no le conviene para su propia competitividad imponerle aranceles a México. Entonces, México continuará tratando de quitarse de encima estos aranceles que tenemos y entrar en una conversación a lo largo del año, que yo creo que se puede extender todo el año, inclusive más allá del 1 de julio, sobre lo que tú señalas, que es la renovación del tratado. Hay que entender que si no se ponen de acuerdo este año, el acuerdo no acaba. El acuerdo está en vigor hasta el 2036, y si los ministros de Comercio y obviamente los jefes de Estado se ponen de acuerdo este año, se relanza por otros 17
16 años. Entonces eso nos da una estabilidad, por lo menos de saber que el tratado está en vigor hoy en día de aquí al 2036. Probablemente como parte de esta discusión del tratado y de la revisión va a ser muy importante llegar a un acuerdo para quitar los aranceles existentes en contra de México y sobre todo obtener una exclusión a futuro de que México sea excluido de aranceles futuros en materia de seguridad nacional, porque si no te quedas con la espada de Damocles en la cabeza independientemente de lo que hayas negociado en el tratado. Y por lo pronto, entonces, la primera prioridad es la inmediata, es ese 10, ¿nos incluye o no nos incluye? Y con eso nos vamos a quedar en esta conversación, Kenneth. Un gusto saludarte, gracias por tu tiempo. Como siempre, muchas gracias, Gaby, estoy a tus órdenes.